entonces la sesión que vamos a tener de manera oficial los sábados, ¿cierto? Por acá, pues igual tranquilos que yo tomaría entonces por acá la asistencia, ¿cierto? Igual, digamos, también pues la voy a colocar, ¿sí? Eh, pues sí hay cierta obviamente flexibilidad con algunas personas que se encuentran en este momento colaborando y que también, digamos, ¿cierto? Hay otras que pues, me han escrito, ¿cierto? Que entrarían pues como clase de 8, ¿cierto? Yo les dije, como les comenté a ustedes inicialmente, que la idea es que, ¿cierto? En este primer bloque pues demos, ¿cierto? Lo que sería la sesión teórica, ¿cierto? Ya digamos, ahí pasamos pues como a la parte de asesoría, ¿cierto? Si bien digamos la lección pues de hoy, ¿cierto? No es tampoco así larga, porque digamos, pues es realmente complemento a lo que ya está en campo virtual. La próxima semana, ¿cierto? Sí haremos como tal el tema, sobre todo con ejercicios prácticos, para que ustedes se adelanten a la semana número 4, o sea, me explico. ¿Cierto? Si bien digamos hoy pues también veremos parte de la semana número 2 que es el contenido, ¿cierto? En la semana número 3 pues, ¿cierto? Yo digamos también les dejaré por antes, pues digamos por anticipado como otro video extra que voy a hacerles para ustedes respecto al tema del Big Data, ¿cierto? Para que digamos ustedes no esperen hasta el sábado y puedan hacer su actividad mucho antes, pero cierto, ya en esa reunión de la próxima semana, o sea, de ese sábado, ¿cierto? Ya vamos a ver es el tema adelantado, ¿sí? Digamos que por esta vez, obviamente vamos a dar un complemento al tema de esa semana número 2. Entonces ya la semana que entra yo les grabo un video, pues para que lo puedan tener el lunes, ¿cierto? Para que, digamos, lo puedan como adelantar el contenido de esa semana. Y ese sábado que viene, pues ya, digamos, daremos el tema adelantado de la semana 4, ¿cierto? Para que ustedes puedan, digamos, ir como un poquitico más adelantado y el sábado realmente ustedes tengan, entonces lo que viene la semana siguiente, ¿cierto? Y digamos, obviamente, pues tengan todos esos días para poder completar entonces lo de la semana pues como en curso. Y, ¿cierto? Antes pues digamos como tal de comenzar acá, ¿cierto? Quisiera saber si por acá pues como digamos no somos tantos, tanto Maiglet, Laura, Eliana, Margarita, Paula, Davinson, Diana, Mariana y Rubiela están al orden del día con semana uno o con semana 2 o tienen algún pendiente con respecto, ¿cierto?, a lo que serían las actividades de inicio del curso de semana uno y de semana número 2. Con toda tranquilidad. Profe, yo Buenos estoy al días. día con la semana 1. Irene salía con semana uno y también con la cuestión de foro de aceptación de la guía didáctica y foro de presentación. Hola, buenos días. Hola Diana, buenos días. Pues mira, sí, yo también ya estoy al día, pero con la semana uno. Me faltan unas cosas ya para terminar la de esta y pues por eso quería asistir al menos esta horita de clase para ponerme ya Ah, como más. perfecto. Listo, ¿cierto? Igual, pues igual, digamos, no está de más y le voy a también hacer como el recordatorio, ¿cierto? Acá porque pues hoy es 15, ¿cierto? Y digamos el día de mañana me tocaría enviar a máximo, ¿cierto? El foro de adaptación de la guía didáctica que ustedes tienen. Por acá lo voy a compartir pantalla para poder que como esta grabación también se va a subir enseguida allí a la plataforma, reiterar nuevamente a los otros estudiantes que quizás lo vean más tarde, cómo estamos, ¿cierto? Mire, ¿cierto? Yo sé que este es un curso que para muchas personas a veces se complica un poquitico porque como no están acostumbrados a esa modalidad virtual, ¿cierto? A veces la gente prescinde mucho de eso, ¿cierto? Yo que tengo pues como en cuenta, ¿cierto? O sea, yo entiendo que las personas, digamos, no estén habituadas a ver las materias de manera virtual y que por eso se confundan mucho a veces y cuando quizás ya entran como en razón en el curso, ya estamos en la semana 4, ¿cierto? 5, obviamente les toca, digamos, un proceso mucho más difícil para poderse adaptar y poder desatrasar. Entonces, ¿cierto? Me disculpa por todo eso, soy reiterativo como con el curso, pero hay ciertas cosas que nos exigen como tal cumplir. Pues digamos que, ¿cierto? Yo me voy a dar a la tarea de poder mirar de manera exhaustiva y a detalle, ¿cierto? Justamente esta parte del foro de aceptación, porque, ¿cierto? Digamos, este es el curso donde más estudiantes hay, aquí hay 43 personas, ¿cierto? Estamos acá conectados 10, pero lastimosamente me han agregado gente hasta inclusive el día de ayer. Entonces, cierto, mire que por acá, de hecho, cierto, hay una aceptación del día de ayer, del 14, ¿cierto? O sea, que digamos ya van 2 semanas y están acabando de hacer cambios, inclusive pues como en
en los estudiantes hasta el día de ayer. Cierto, digamos, por acá ya hay mucha gente, pero igual, ¿cierto? O sea, se supone que esto debería estar lleno por 43 personas y no lo está. Digamos que la gente que no esté, ¿cierto? Yo le voy a escribir de manera personal, ven, ¿cierto? De pronto no, ¿cierto? No has entrado todavía pues al curso, ¿cierto? No has visto como los videos, porque pasa mucho. Listo, entonces, si de pronto ustedes están acá y ya te voy a dar pues, la palabra, Mariana, ¿cierto? Recuerden que pues la idea es, nosotros tenemos ¿cierto? Una guía didáctica del curso que es esta, ¿cierto? Bueno, ¿cierto? Que está por acá, que está, ¿cierto? Que la idea sería verla por acá, ¿cierto? Que esa es donde está todo el cronograma como tal, pues del curso, sí, acá el día que yo les presenté a ustedes en la primera clase, pero que está por acá, digamos, del todo, ¿cierto? Digamos, completo. Eh, lo ideal es que yo luego entremos a ese foro de aceptación de la guía didáctica, ¿cierto? Donde yo lo voy a añadir un nuevo tema de debate y acá, pues, digamos, puntualmente, ¿cierto? Yo le doy, pues, en asunto, digamos, aceptación guía didáctica y acá sería, por ejemplo, yo, Juan Camilo Gutiérrez, o sea, leí la guía didáctica y la acepto y ya lo voy a enviar al foro, ¿cierto? Hay un foro de presentación, ¿cierto? Que la idea es que ustedes también se puedan allí presentar y poder, digamos, ¿cierto? Pues también como socializar un poquitico, ¿cierto? Que yo los pueda también a ustedes conocer, frente pues a quiénes son ustedes. Y este foro de dudas es opcional, ¿cierto? Porque es opcional, porque como su nombre lo indica, es por si yo tengo ¿cierto? Alguna duda por acá, digamos, ¿cierto? Respecto pues como al tema, ¿cierto? La idea es poder responder también por ahí, es otro canal que tenemos para poder responder. Eso en cuanto a la semana, ¿cierto? De inicio del curso, ¿cierto? Mariana, tienes una pregunta, ahora sí. Hola, buenos días. Buenos Profe, días. lo iba a Sí. mencionar era que yo ya estoy al día como con los foros, Sí. estoy pendiente con, con la actividad que tenemos pues de la película y los videos que usted nos puso pues ahí como en el campus Ah, listo. máximo hasta hoy, ¿cierto? No, no, eso es hasta mañana. Hasta mañana. Ah, listo, listo, profe. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, así llamo, digamos, de recorderis también rapidito, en la semana número 1, que ya, pues que, digamos que también arrancó la semana pasada, pero que dimos esa extensión hasta el día de mañana, justamente pensando en que hay personas, ¿cierto?, que todavía se están adaptando a esa modalidad virtual, que hay unos que apenas están entrando, ¿cierto?, en la materia, entonces entran como un poquitico perdidos. La semana 1, ¿cierto? El tema, o sea, obviamente, además de todo lo de inicio del curso que era foro de aceptación de la guía didáctica, que foro de presentación, la semana 1 también era parte de la semana pasada, que pues que obviamente hasta esta, y el tema era data, información, conocimiento y sabiduría, ¿cierto? Que siempre hay unas acciones de aprendizaje que iban a estar en cada semana reflejadas, donde nos iba con todas las competencias que se iban a adquirir. Y la actividad de semana, ¿cuánto valía desde qué fecha hasta qué fecha iba, ¿cierto? Obviamente, pues esta sería hasta la semana pasada, pero hicimos, ¿cierto? La extensión, ¿cierto? Pues para que las personas, digamos, lo tengan como claro. Esto acá colocamos siempre contenido para reflexionar, ¿cierto? Contenido de aprendizaje, esta sería la lección de que de informática y realmente la lección de, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias y relaciones entre datos, información, conocimiento y sabiduría? ¿Cierto? Que por acá hicimos como, ¿cierto? Esa sesión uno donde, pues, se explicó la metodología, la dinámica del curso, ¿cierto? Y también, digamos, pues, se planteó el tema como tal, entonces, del horario. Y aquí está ese material de clase que soporta, pues, también este video que finalmente, ¿cierto? Digamos, pues habían otros recursos de interés, lo que solamente, pues por ser esta semana 1, había una encuesta de saberes previos que eran 5 preguntas muy básicas, que la idea era responderlas para yo mirar cómo el grupo está nivelado, qué conocimientos previos tiene, y que siempre iba a haber en la parte final, ¿cierto? Iba a estar la sección de actividades, ¿cierto? Digamos, acá se llama actividades evaluativas, pero, ¿cierto? Como ya pues en el resto de semanas solamente es una actividad, entonces se va a llamar nada más actividades la sección. ¿Cierto? Y que puntualmente, pues, en esta semana 1, ¿cierto? Eh, el tema que también se cierra mañana es hacer un mapa conceptual, un diagrama con esos 4 conceptos, ¿cierto? Yo parto por acá de que usted ya vio el tema de la semana. Entonces, la propuesta es, listo, ¿cierto? Mire esta película que se llama Jobs, ¿cierto? Que está, digamos, en YouTube, inclusive por acá yo le dejé el link, usted lo puede ver si quiere en otra plataforma de streaming. Y como usted, ¿cierto? Ya se vio o sea, ya entendió el tema de la semana, sabe de qué se trata, ya se vio la película, o sea, hace 2 mapas conceptuales, ¿cierto? Que el primero va a ser
donde usted coja en qué partes de la película usted relaciona datos, información, conocimiento de sabiduría, ¿cierto? Puede ser con screenshot, donde en qué minuto, ¿cierto? Pasó esto, y acá se lo relaciono con datos, en qué parte de información, ¿cierto? Puede ser varios, o sea, pueden ser varios de datos, para información, varios de conocimiento, ¿cierto? Y uno o dos o varios de sabiduría, ¿cierto? Y el segundo mapa conceptual, entonces uno donde usted pues coja un dato, perdón, un proceso de su vida real, de su cotidianidad, y lo convierta desde dato hasta sabiduría, ¿cierto? Son dos mapas conceptuales que usted podría hacer en Createlli, ¿cierto? En Diagrams.net, ¿cierto? ¿Cierto? Por ahí alguien me preguntó que no sabía cómo manejar esta, entonces yo le envío un videito, ¿cierto? Cortico, porque pues en YouTube hay cantidad de tutoriales de cómo manejarlo, ¿cierto? Sí, por usted ya hay una aplicación que maneja más de preferencia y lo puede hacer ahí perfectamente. Digamos que esto por acá fueron nada más como propuestas, ¿cierto? Pero si usted, digamos, ¿cierto? Pues desea hacerlo allí, pues igual también puedes buscar, ¿cierto? Con mucho gusto me preguntas, yo te mando un video tutorial cortico de cómo manejarlo, ¿cierto? O si tu preferencia es usar Canva, ¿cierto? Si quieres hacerlo en PowerPoint, ¿cierto? Si quieres hacerlo porque no se maneja, ¿cierto? Algún programa de la suite de Adobe, también tienes toda la libertad para poderlo hacer. Si la idea es entregarlo como una imagen, como un JPG, como un PDF, que esta actividad no se entrega en el correo, como todas las actividades se entregan en campus virtual. Entonces, ¿cierto? Parto de dónde entregamos obviamente esta actividad para hacer a modo de recorderis. Pues yo entro siempre en el título de la actividad, y eso también va a pasar con cualquier otra semana. Yo entro en el título de la actividad, me voy hasta el final, y en el final es que yo me voy a dar cuenta que hay un botón que dice agregar entrega, ¿cierto? Yo le doy ahí en ese botón, ¿cierto? Y finalmente, pues aquí está, ¿cierto? La opción de poder yo adjuntar ahí mis archivos, ¿cierto? Para que usted entonces lo tenga en cuenta aquí. Entonces ya podemos colocar entonces los archivos. Listo, eso se encuentra en la semana número uno, ¿cierto? Vuelvo para la semana número uno. Entonces, ¿cierto? La semana número dos, que vamos a ver, ¿cierto? Aquí yo por acá pues les voy a complementar el tema. Listo. Vamos a ver ciclos de la información, cómo se adquiere, ¿cierto? Representa, almacena, listo. Solamente esta partecita por acá, esto pues este es todo el ciclo, pero vamos a ver nada más de estas tres primeras. Acciones de aprendizaje de esta semana, entonces, ¿cierto? Digamos, vamos a, ¿cierto? Poder obviamente identificar esos conceptos claramente, y, ¿cierto? Desde la parte de cómo se adquiere, se presenta, y vamos a ir hasta la parte de almacenamiento. Para tener en cuenta, ¿cierto? El contenido de esta semana es muy breve, es muy cortico, es un taller virtual con 12 preguntas, ¿cierto? Que se cierra mañana, pues está para un 5%, o sea que digamos con la semana uno y semana 2 ya tendríamos el primer 10%, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Pues como cierto, digamos ya mucha gente entregó semana uno, otra gente no, otra idea es calificarlo este mismo fin de semana, ¿cierto? Y ya digamos el lunes calificar la semana uno para que, ¿cierto? Ustedes tengan el lunes semana uno y semana 2 calificada, ¿cierto? Sí iba a ser la semana pasada, pero dado a esa extensión que se dio, ¿cierto? Pues digamos, por como había muy poquita gente que había entregado la semana uno, ¿cierto? Obviamente decidí extenderla para que pues, ¿cierto? Esa nota ahí no se perdiera. Listo, y digamos que obviamente ustedes se pudieron haber puesto al día con las actividades. Entonces vamos a hacer un taller de 12 preguntas, ¿cierto? Que no es difícil, ya enseguida pues vuelvo y les muestro cuál sería. Igual también se los compartí como que en el video que mando, ¿cierto? Inicio de semana de que hay que hacer de esta semana, pero igual ahorita también lo volvemos a compartir para que veamos qué es. ¿Cierto? Que hay un poquitico de contenido para reflexionar, ¿cierto? En contenido de aprendizaje, esta es una parte, ojo, ¿cierto? Esta es una parte porque yo enseguida lo que les voy a dar va a complementar mucho más, ¿cierto? Lo que no está ahí, ¿cierto? Acá vamos a ver, ¿cierto? Cómo se quiere, se presenta, y una parte, ¿cierto? ¿Cierto? De las tecnologías de almacenamiento, ¿cierto? Digamos, pues que habían, ¿cierto? Digamos, haciendo falta otras, ¿cierto? Sobre todo una muy actual, ¿cierto? Que digamos no está por acá incluida y que es la que voy a dar yo enseguidita, que es el tema de cloud computing, ¿cierto? Recursos digitales de apoyo, pues acá vamos a subir también esta sesión, siempre cada sesión va a quedar grabada y va a quedar recursos digitales de apoyo, ¿cierto? Y este es el material que soporta, ¿cierto? El video, ¿cierto? Acá está un poquitico de que la nube, y acá sale la actividad, ¿cierto? Miren que el contenido de esta semana realmente es muy cortico, es muy sencillo, ¿cierto? La actividad es el taller que ya enseguida lo vamos a ver. Pero entonces, ¿cierto? Digamos, quiero pues como pasar para el tema, ¿cierto? Que les va a servir para esa actividad. Recordando que, ¿cierto? Acá veremos la parte de adquisición, representación y almacenamiento, ¿cierto? Solamente llegando hasta el pendrive. Pero por acá, ¿cierto? Ya, pues digamos que con lo que yo le vaya a complementar, usted lo puede usar, ¿cierto? Para cuando le pregunten de manera abierta aquí en el taller virtual, ¿cierto? ¿Cuáles herramientas, ¿cierto? Manejan hoy las empresas? Lo que yo le voy a mostrar es lo que las empresas hoy por hoy manejan, ¿cierto?
porque es lo más actual, lo más moderno. Usted lo puede, entonces, digamos, reconocer e incluir allí dentro de ese taller virtual, ¿cierto? Porque, digamos, me pasaba mucho, ¿cierto? Anteriormente que la gente colocaba que lo más actual era el pendrive y no, ¿cierto? Era porque, pues, digamos, hasta allí llegaba, ¿cierto? La explicación primaria, pero realmente, ¿cierto? Hay muchas más tecnologías más modernas que usa, ¿cierto? Y de hecho que, digamos, ¿cierto? Hoy por hoy, pues, ¿cierto? El tema de cloud computing, ¿cierto? Eso también tenemos que agregarle la IA. ¿Cierto? Que digamos será un tema que lo incluiremos dentro de ciberseguridad, dentro de otras semanas que veamos posteriormente. Listo. Entonces voy por acá para compartirles mi pantalla por acá. Vamos entonces a mirar este tema entonces de qué sería el cloud computing. Entonces, ¿cierto? Digamos por acá entonces para poder ya entonces complementar a ese tema que estábamos viendo o que digamos está allí dejado puesto para la semana número 2, ¿cierto? Que es el cloud computing. Ustedes se preguntarán. Básicamente es que nos podríamos imaginar nosotros que sin importar el dispositivo que usted y yo tengamos para podernos conectar, tengamos y podamos acceder a muchísimo poder de cómputo. Que podamos correr videojuegos, que podamos interpretar cualquier tipo, digamos, de aplicación por muy pesada que sea, ¿cierto? Digamos, a quien le guste la edición de videos también pueda, ¿cierto? Subir o editar estos videos también en tiempo real, ¿cierto? Y sin importar, digamos, como la cantidad de proceso que eso inquiera, pues por tener, digamos, archivos muy pesados en 4K, por ejemplo, ¿cierto? Todo eso, digamos, puede ser posible a través, digamos, ¿cierto? Del cloud computing. Entonces, ¿cierto? Vamos por acá a mirar, ¿cierto? Que es puntualmente la nube, ¿cierto? Digamos a lo que ya digamos se refiere el cloud computing. Y pues digamos que podríamos como resumirla o poderla clasificar mucho mejor como que la nube es un conjunto de recursos de cómputo, ¿cierto? De escala muy grande que están distribuidos a través de una red de una velocidad súper alta y que se pueden consumir bajo demanda. ¿Cierto? Por acá digamos lo que nos dice, pero es una red mundial de servidores, ¿cierto? Que ofrecen servicios de almacenamiento, bases de datos, redes, software, análisis e inteligencia a través de Internet, ¿cierto? Digamos, usted va a alquilar eso como un servicio. Si hoy por hoy hay muchas compañías, muchas multinacionales muy grandes, muy conocidas, como Google, como Amazon, ¿cierto? Y otras más, ¿cierto? Que se dedican exclusivamente pues, al tema como tal, ¿cierto? De la nube, que tienen en sus oficinas estos servidores físicos, ¿cierto? Que son máquinas muy potentes y, ¿cierto? Digamos, ellos prestan como tal los servicios. O sea, es decir, para usted y para mí, nosotros no tendríamos que contar, ¿cierto? Con un cuarto ¿cierto? Donde estén esos servidores, ¿cierto? Y eso sí lo hay, pues, ¿cierto? Como infraestructura directamente en una universidad, ¿cierto? Digamos, también el ITM, ¿cierto? Tiene esos servidores en el área de sistemas, pero nosotros, digamos, no tenemos que tener eso. ¿Cierto? Inclusive podríamos tener un computador, digamos, muy básico con una poquetica, pues, digamos, con una memoria RAM que sea medianamente aceptable, ¿cierto? Digamos, pues quizás de 8 gigabytes, ¿cierto? Con un disco duro, ¿cierto? Que digamos tampoco tenga tanta capacidad, pero si nosotros, ¿cierto? Accedemos a esos servicios en la nube, podemos tener mucho poder de cómputo, así que nuestro computador no lo tenga. ¿Listo? Entonces, digamos, ¿cierto? Como para poderlo demostrar un poquitico. ¿Cuál es la idea? ¿Cierto? Que digamos, pues digamos, son, o sea, los recursos, entonces son como todas esas herramientas, ¿cierto? Que pues, uno cuenta para poder hacer una tarea pues, muy específica y cierto, sabemos que los computadores son como cierto, el recurso principal que usan es ese poder de cómputo, o sea, que tanta cantidad de datos puede procesar y a qué velocidad lo puede hacer, ¿cierto? Eso lo hace principalmente que la CPU, la memoria RAM, el almacenamiento y otros recursos pues, de red que son, digamos, obviamente como todas esas infraestructuras que permiten que nuestros equipos se comuniquen, ¿cierto? Digamos, ¿cierto? Que nosotros eso no lo vemos porque ¿cierto? Está, digamos, más a un nivel más primario, eso hace parte de lo que se llama el modelo OSI, ¿cierto? Que son los switches, los routers, ¿cierto? Los firewalls, ¿cierto? Digamos, obviamente que se usa este hábito simplemente a que en su computador usted se conecte a internet y ya. Pero no entiende que detrás de eso, ¿cierto? Donde se encuentra su proveedor quizás de internet, ¿cierto? Allá abajo, ¿cierto? Digamos, si usted es testigo, ¿cierto? Si tiene claro, ¿cierto? Si lo tiene, qué sé yo, ¿cierto? Con Movistar, por ejemplo, ¿cierto? En los centros de datos, ¿cierto? Tienen, ¿cierto? Abajo en los data centers, ¿cierto? Estos equipos de conectividad, ¿cierto? Switches de que son los que permiten que usted por esté conectado.
¿cierto? Y que también, digamos, ¿cierto? Le permiten a usted dar ese ancho de banda, bien sea que usted lo pague dedicado muy costoso, ¿cierto? Que lo pague, digamos así, digamos, con pues, múltiples, ¿cierto? Puntos donde, digamos, ¿cierto? En su cuadra todos tienen Movistar, o todos tienen Claro, o todos tienen UNE, ¿cierto? Bueno, digo, ¿cierto? Y allí, digamos, ¿cierto? Usted comparte, así le digan que tiene 500 megas simétricas, ¿cierto? Usted sabe que usted igual está compartiendo un ancho de banda con el resto de la cuadra que también tiene eso, ¿cierto? O sea, para que sea dedicado realmente es costoso, ¿cierto? Y eso lo tienen, digamos, las empresas que requieren una conexión supremamente veloz, ¿cierto? Y que pagan el costo elevado por tener esa conexión dedicada. Listo. Ahora, ¿cierto? Digamos que sean distribuidos, ¿cierto? Digamos en una red de alta velocidad, bueno, digamos obviamente, ¿cierto? Pues necesitamos ir por hoy en un mundo que está cada vez más digitalizado, ¿cierto? Donde por hoy la inteligencia artificial está pegando muy fuerte, ¿cierto? Y donde la IA generativa hoy es una vertiente muy importante, sobre todo, pues también la vamos a aprender a usar en este curso para poder, digamos, hacer diseños, ¿cierto? Hacer tareas más rápido, planificar cosas, ¿cierto? De una manera más eficaz, ¿cierto? También vamos a aprender por qué no usar ChatGPT, pues bueno, digamos que ¿cierto? No estaba ahí dentro de mi currículo inicial, pero ¿cierto? La idea es incluirlo, ¿cierto? En otras actividades para que ustedes estén más actualizados, porque es que esto corre de una manera muy veloz, ¿cierto? Y si uno no aprende a usarlo, ¿cierto? Pues digamos, después digamos que estaría, además de desaprovechar las herramientas que hoy por hoy hay, ¿cierto? Digamos que pues, se quedaría, digamos, todavía, digamos, mucho más atrasado porque haría tareas de manera muy lenta, ¿cierto? Cuando hay mucha gente usando esa IA para planificar, para hacer inteligencia generativa, ¿cierto? Y uno, digamos, todavía con herramientas muy rústicas, ¿cierto? Cuando el mundo está hoy por hoy, digamos, obviamente a unos niveles mucho más avanzados. Entonces, digamos, ¿cierto? Que se requiere, obviamente, ¿cierto? Pues, ¿cierto? Que esos datos se transmiten de una manera muy rápida, muy veloz, ¿cierto? Y pues, ¿cierto? Cuando digamos hay mucha latencia, ¿cierto? Pues sabemos que eso también puede afectar inclusive hasta negocios, ¿cierto? Que digamos se mueven es con datos, ¿cierto? ¿Qué pasa con consumidores bajo demanda? Esto quiere decir, ¿cierto? Que usted y yo como usuarios, los recursos que necesitemos nos puedan brindar en el momento que lo necesitemos y cuando no, no. ¿Cierto? Por eso es que ¿cierto? Se ofrecen como servicios, sobre todo ese cloud computing o la nube, se ofrece como un servicio donde usted y yo podemos entrar, nos conectamos, consumimos ese recurso y cuando ya nos queremos ir, ¿cierto? Ya ese recurso queda a disposición para otro tipo de usuario diferente. Listo. Entonces, ¿cierto? Digamos que por acá tenemos tres. ¿Cuáles son como esas tres características puntualmente que tiene la nube? ¿Cierto? Miren menos que son tres. Una es la virtualización, ¿cierto? Otra es el uso bajo demanda y otra es el despliegue rápido y escalable, ¿cierto? Entonces, digamos, voy a ver como cada una de ellas ya a detalle. Listo. Entonces, ¿cierto? ¿Qué sería la virtualización? ¿Cierto? Digamos que vamos a pensarlo así de esta forma. ¿Cierto? Virtualizar, ¿cierto? Quiere decir que yo tenga, ¿cierto? Un componente físico, pero de una manera que no es real, ¿cierto? O sea, digamos, de una manera que es virtual. Entonces, a esto cómo se aplica directamente acá en la computación. Y es que usted puede instalar sobre el mismo sistema operativo, como son sistemas operativos, ¿cierto? Si de pronto usted todavía no tiene muy claro eso. Por ejemplo, Windows es un sistema operativo. También Mac, ¿cierto? Los que tengan Apple, ¿cierto? Mac es un sistema operativo, la Macintosh. Linux, ¿cierto? También es un sistema operativo. Unix también. Freedom, ¿cierto? Hay muchos otros. ¿Cierto? Si de pronto usted alguna vez ha comprado un equipo, un computador en Algoso, ¿cierto? Un éxito en Algatronics, en cualquier tipo digamos, de plataforma, se habrá dado cuenta que hay unos que son muy baratos. Sí, pero ¿por qué, cierto? Este que tiene una buena memoria RAM, ¿cierto? Más de, no sé, 16 gigas de memoria RAM, esto tiene un disco duro de 1 tera, ¿cierto? Tiene uno de Estados Unidos de 500, porque es tan barato, ¿cierto? Usted dice, es que dice que viene en su sistema operativo. O no, es que dice que viene es con Linux en vez de Windows. Cierto, dice que viene es con Freedom. Cierto, porque yo tengo hay unos, ¿cierto? Que son licenciados, otros que son libres, y cierto, esos que son libres, pues digamos, serán obviamente mucho más baratos, porque no te está cobrando una licencia profesional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Digamos que tenemos que en un sistema operativo, ¿cierto? Con el que usted, digamos, quizás se esté en ese momento conectando, no sé si sea un Windows, un Linux, un Mac, usted puede instalar en ese sistema operativo unas máquinas virtuales. O sea, ¿cierto? Usted puede hacer un hardware virtual que no existe, ¿cierto? Y crear ese sistema operativo,
que hay varias computadoras físicas, así solamente tenga una sola. ¿Cierto? Usted en su sistema operativo, en su equipo, estas otras máquinas virtuales y le hace creer a su computador que usted tiene muchas otras máquinas, ¿cierto? Así no existan, ¿cierto? Así nada más sea una, ¿cierto? Porque eso es virtualización. Entonces, digamos, gracias a eso, ¿cierto? Uno puede, digamos, usar otros recursos de manera más eficiente. Lo segundo, ¿cierto? Digamos, un uso bajo demanda, ¿cierto? Digamos que si uno no usara la virtualización, ¿cierto? Uno, digamos, ¿cierto? Necesitará pues unos pocos recursos, estaría usando todos los recursos de la computadora, ¿cierto? Digamos, la CPU, la RAM, ¿cierto? A veces los computadores se cuelgan porque, ¿cierto? No tienen más de dónde sacar recursos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Entonces, gracias a, obviamente, esta virtualización, digamos, esto pues se puede solucionar, ¿cierto? Porque uno puede crear una máquina virtual pequeña, solamente para lo que se requiere, ¿cierto? Y así todo el resto de recursos quedan libres para que otra persona, ¿cierto? Digamos, empresa, lo usen o aplicaciones. Y que el despliegue sea rápido y escalable, ¿a qué quiere decir? ¿Cierto? Que gracias a la nube, usted y yo podemos crecer según la demanda de usuarios o también, digamos, de lo que se requiere en cuanto a procesamiento. Por ejemplo, eh, ¿cierto? Mire, por acá yo le digo, ¿cierto? Un sitio web, ¿cierto? Usted hace un sitio web, usted paga por crear un sitio web, ¿cierto? Usted, digamos, accede a un sitio web. Ese sitio web, y usted quizás se habrá dado cuenta de que a veces la página no carga, o que carga muy lento. Usted dice, pero esta página que yo quiero para hacer, ¿cierto? Este tipo de compra, ¿por qué no me carga? Entonces, ¿cierto? Usted tiene que tener en cuenta que esa, yo que todo, ¿cierto? Esa página web, ¿cierto? Está alojada dentro de un web hosting, ¿cierto? O sea, dentro de un hosting, ¿cierto? Digamos, dentro de un servidor, ¿cierto? Que digamos es el que brinda ese servicio, para que esa máquina, esa página web, es cierto, sea siempre la misma, ¿cierto? Con el mismo dominio, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, que se llame, qué sé yo, ¿cierto? Usted va a comprar en Nike, ¿cierto? Y para que Nike, ¿cierto? Sea siempre Nike, y cada que usted entra a Nike desde su celular o computador, siempre la página sea la misma. ¿Cierto? Digamos, eso tiene, ¿cierto? Ya alquilado, ¿cierto? Un servicio, ¿cierto? Para que, web, para que la aloje, ¿cierto? Ahí tiene un servidor, ¿cierto? Digamos, tiene un dominio, ¿cierto? Digamos, y tiene, ¿cierto? O sea, en todo ese dominio, en ese web hosting, está, digamos, puntualmente, ¿cierto? Esos recursos, ¿cierto? Que le brinda el proveedor como tal, que le, ¿cierto? Da, digamos, la empresa Nike, esto es de servicio, ¿cierto? Si ese, ¿cierto? Servidor se cayó, ¿cierto? Esa página no respondió. ¿Cierto? Si hay demasiados usuarios haciendo peticiones o solicitudes para entrar, ¿cierto? Y esos servidores no tienen los recursos, también usted va a ver una latencia, ¿cierto? Ay, que la página carga muy lenta, ¿cierto? Si la página quizás está mal diseñada, porque, ¿cierto? Digamos, consume un montón de recursos, porque, ¿cierto? Le agregaron videos que son muy pesados, ¿cierto? Y porque no dieron en cuenta que en Internet, inclusive hasta las imágenes deben de pesar mucho menos, ¿cierto? Que las imágenes normales que usted y yo compartimos por redes sociales, pero pues por el celular, por el computador, porque es que realmente se requiere es que haya mucha velocidad, también eso va a hacerlo lento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Que el que esté, digamos, ¿cierto? Despliegue, ¿cierto? Rápido y escalable es que, ¿cierto? Esté también diseñado, ¿cierto? O que, digamos, ¿cierto? La empresa, pues, digamos que, ¿cierto? Que está pagando por ese recurso, ¿cierto? Realmente esté pagando porque en el momento en que se conecten 20 personas, ¿cierto? Que requieran, digamos, hacer una solicitud para que 20 personas entren al tiempo, perfectamente esas 20 personas pueden entrar rápido. Si son 100, ¿cierto? Que 100 pueden entrar rápido, ¿cierto? O sea, que digamos, ¿cierto? Se despliegue los recursos para que yo pueda entrar, digamos, en este caso, a la página web sin ningún problema, ¿cierto? Así hayan otros 20 también que estén conectándose a la vez. ¿Cierto? Y eso quién lo hace, ¿cierto? Digamos, eso, el proveedor, ¿cierto? O sea, ¿cierto? De ese cloud computing, de esa nube, ¿cierto? Es quien entrega esos recursos para que, digamos, que así, digamos, se requiera, ¿cierto? Que haya una conexión o 1000, igual las personas puedan ver eso de una manera rápida, listo, sin latencia, ¿cierto? Digamos en qué caso, ¿cierto? Uno podría usar la nube como, pues para poder de cómputo, por ejemplo, así como para ustedes, pues acá mencionarles. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, ¿cierto? YouTube, ¿cierto? Yo sé que ustedes y yo vemos, ¿cierto? Digamos, mucho contenido en YouTube, también en redes sociales, pero digamos, ¿cierto? Pues creo que como el más acá relevante va a ser YouTube. ¿Por qué? Mira, si usted ha subido un video de YouTube, ¿cierto? Digamos, entonces tiene alguien que suba contenido en YouTube, usted se va a dar cuenta de que sin importar el formato, ¿cierto? Porque hay muchos formatos, o sea, digamos, entonces que usted crea que nada más existe el MP4 y no, hay demasiados formatos, ¿cierto? En que se sube un video,
¿cierto? Que exporta un video. Sin importar, ¿cierto? Digamos, cómo se haya renderizado, ¿cierto? Si es un video extremadamente pesado, ¿cierto? Que pese, digamos, gigas, ¿sí? Usted, ¿cierto? Digamos, lo va a poder ver en YouTube, ¿cierto? Sin perder la calidad, ¿cierto? Un formato fácil de reproducir, así sea lo más pesado, ¿cierto? Y además de eso, ¿cierto? Procesar un video requiere muchísimo poder de cómputo, ¿cierto? Y pues, hay mucha gente que sube videos a YouTube todo el tiempo, ¿cierto? Incluso digamos que a minutos se suben un montón de videos a YouTube que se crean de contenidos, ¿cierto? Tiene un costo muy alto energético, ¿cierto? Además de eso, ¿cierto? Piensen esto, ¿cuántos videos, ¿cierto? De canciones que son muy famosas se reproducen a la vez, al tiempo? Cantidad, ¿cierto? Digamos cuánta gente está allí conectada, ¿cierto? Mira, digamos que estás oyendo ese mismo video a la vez, un montón de gente. ¿Cierto? Y si usted tiene un buen internet, a usted el video no se le cuelga. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque, ¿cierto? Hay un despliegue rápido, escalable, ¿cierto? Bajo demanda, ¿cierto? De ese recurso, ¿cierto? Que es, y que puntualmente, ¿cierto? Digamos, o sea, lo que está allí es para que usted como tal pueda verlo. Ahora, ¿cierto? Como esto es online, ¿qué implica eso? ¿Cierto? Que usted, ¿cierto? Digamos, primero que todo, no fue el que subió el video, ¿cierto? Fue alguien más. ¿Cierto? Y usted, digamos, ¿cierto? Lo está viendo desde su celular, ¿cierto? Y si, digamos, ¿cierto? No es el mejor, ¿cierto? Y, digamos, ¿cierto? Usted, digamos, no tiene, digamos, ¿cierto? Pues el, digamos, el internet más rápido, ¿cierto? Igual usted también va a poder verlo. ¿Cierto? Digamos, quizás puede que se le demore un poquito más en cargar, pero igual usted va a poder ver ese video que quizás alguien más lo subió, que era mucho más pesado, que se demoró mucho como tal en renderizarlo, en subirlo, en costearlo, en todo. Usted, digamos, ¿cierto? Lo va a ver como tal, ¿cierto? Según su capacidad, sus datos, y lo vas a poder ver bien, ¿cierto? Digamos, pues, obviamente vas a poderlo ver inclusive, digamos, con una menor latencia. Eso es poder como tal de cómputo, ¿cierto? Eso como tal lo brindan, ¿cierto? El cloud computing, que permite, ¿cierto? Que, digamos, pueda tener un montón de reproducciones a la vez sin que se cuelgue. Listo. Ahora, ¿cierto? Por ejemplo, por acá, ¿cierto? Digamos otro tipo de ejemplo también, ¿cierto? Digamos, ¿cierto? Si usted ve contenido en Netflix, ve series o películas en Netflix, entonces se habrá dado cuenta, ¿cierto? Pues puntualmente, ¿cierto? Digamos de que, ¿cierto? Digamos, o sea, hay ¿cierto? Estas compañías, ¿cierto? Digamos, también se entregan un poder, ¿cierto? Muy grande como tal de cómputo, ¿cierto? Para que, ¿cierto? Ese uso bajo demanda, para que las horas en que muchas veces la gente se le pasa viendo series y películas, ¿cierto? Para que esa misma cantidad, digamos, de gente pueda ver esa misma película, inclusive, ¿cierto? Que sale nueva y que muchas veces la gente la mira como tendencia sin que se les cuelgue, sin que se le caiga, ¿cierto? Que toda la gente pueda ver la cantidad de millones de personas en el mundo puedan ver la misma película a la vez. ¿Cierto? Eso que lo da, ¿cierto? Un poder de cómputo, como el cloud computing también. Ahora sí, ¿qué tipos de nube, ¿cierto? Hay y si son, digamos, que las que hoy por hoy se emplean, ¿cierto? Y que usan como tal las empresas, ¿cierto? Que digamos ya esta es la parte también, ¿cierto? Que ustedes puedan como ver también, inclusive hasta para el taller virtual. Listo. Existirían tres. Nube privada, ¿cierto? Digamos, es una cuando una empresa, por ejemplo, digamos, instala su propia infraestructura, conecta las computadoras, define la forma, ¿cierto?, en que van a trabajar o servicios, ¿cierto?, software que van a usar, y eso solamente para el uso de esa empresa. Listo. La empresa define como tal, ¿cierto?, esa infraestructura. El tema tiene una nube, ¿cierto?, que es también privada, ¿cierto? Digamos, tienen a disposición todos sus servidores, ¿cierto?, su infraestructura, su arquitectura, ¿cierto? Su área de sistemas, ¿cierto? Digamos, ¿cierto? Dentro de su sede administrativa tienen como tal, ¿cierto? Sus áreas, y cada uno de ellos, digamos, está obviamente en un dominio propio que es el dominio del ITM, ¿cierto? Y esa es también la nube como tal del ITM. Esa es la nube privada, que es una nube pública, una nube a la que todo el mundo tiene acceso. Por ejemplo, Amazon tiene con Amazon Web Service, también lo tiene Google, lo tiene GCP, lo tiene Microsoft con Azure. Son por proveedores, ¿cierto? Que permiten que usted acceda a la nube de ellos, que consuma sus servicios y que incluso tienen, digamos, como una capa gratuita, ¿cierto? O sea, es decir, esta nube pública tiene una opción gratuita, ¿cierto? Para que usted empiece a usarlo y después, inclusive, según el consumo que usted vaya a hacerlo, pues la pague. Por ejemplo, ¿cierto? Usted en su cuenta de correo, ¿cierto? Institucional, ¿cierto? Bueno, ¿cierto? Bueno, pues eso, digamos, ya viene licenciado, ¿cierto? Eso, digamos, ¿cierto? Ahí el tema, ¿cierto?
pagan también por un servicio, ¿cierto? De la nube de almacenamiento, que es OneDrive, ¿cierto? Usted puede como tal también ahí almacenar archivos, ¿cierto? Video, contenido, y ¿cierto? Guardarlo ahí en esa nube que es OneDrive, ¿cierto? Digamos en esa carpeta de almacenamiento, ¿cierto? Y digamos, ¿cierto? Pues tiene una capacidad. Por ejemplo, si tiene un correo de Gmail, ¿cierto? Viene con 15 gigas de almacenamiento, ¿cierto? En esa nube, está ahí en Drive. Entonces, digamos, si usted quiere pagar más, como yo, pues digamos, en mi caso yo pago más, pago hasta 2 teras por contenido que guardo allí, pues, de videos o que vino, pues, como tal, guardando, ¿cierto? Desde hace años, ¿cierto? Digamos, usted paga, o sea, tiene, digamos, esos 15 gigas que son gratis, por ejemplo. Si quieres luego pagar más, pues, porque, digamos, requieres una mayor cantidad de almacenamiento, entonces, digamos, hay un costo y te pagan, por ejemplo, digamos, ¿cierto? Digamos, yo pago mensualmente 11.900 pesos por 1 tera, perdón, por 2 teras, ¿cierto? Uno diría, hombre, ¿cierto? El costo no es elevado, ¿cierto? Es un costo mensual, sí, ¿cierto? Es como si fuera un arriendo, sí, pero para mí me ha sentido por la cantidad digamos, de datos, ¿cierto? Que tengo, que son muy pesados, ¿cierto? Que si yo los tuviera por acá en mi computadora, me ocuparían demasiado espacio en el disco duro. No me hace sentido comprar, ¿cierto? Digamos, un servicio, arrendarlo, ¿cierto? De almacenamiento en la nube. Listo. Y una nube híbrida, por ejemplo, ¿cuál sería? Tienen una parte privada y una parte pública. Por ejemplo, tengamos una empresa, cuento que hemos también el IFM también paga eso. Esto tiene su nube privada, también paga, ¿cierto? A esa nube pública, ¿cierto? Unos recursos, ¿cierto? A sus proveedores, ¿cierto? Y digamos así como también tenemos, ¿cierto? Como, pues, o sea, hasta incluye también, digamos, ¿cierto? Las licencias como tal, ¿cierto? Que compra, ¿cierto? Y que, digamos, también le brindan hasta un servicio de cloud computing, ¿cierto? Digamos, hace que le haga sentido, ¿cierto? Tenerlo para poder, ¿cierto? Funcionar como institución, como universidad. Igual, si fuera otra empresa diferente, ¿cierto? Digamos que tenga servicios, qué sé yo, ciertos servicios de mensajería, ciertos servicios, cierto, de derecho, ciertos servicios médicos, por ejemplo, cierto, digamos, también tienen unas nubes que son híbridas, cierto, tienen su nube privada, cierto, su área de soporte de TI, cierto, y, cierto, digamos, también usan la nube pública, cierto, para poder almacenar, pues, dar otros datos como tal. Ahora, ¿cierto? Digamos qué modelos como tal tenemos, pues, en cuanto a esos servicios, ¿cierto? Digamos son tres que acá podríamos entonces mencionar. El primero de ellos, software como servicio, ¿cierto? Esto, pues, digamos, ¿a qué se refiere? ¿Cierto? Es, digamos, como ese software que está pensado para el usuario final, que se usa, digamos, directamente desde la nube sin necesidad de instalar nada, ¿cierto? O sea, digamos, usted nada más requiere conectarse a Internet y accede a ese software como servicio, y así que le vamos a mostrar cuál sería, pues, un ejemplo de ellos, ¿cierto? Y digamos, ¿cierto? Pues algunos ejemplos, obviamente, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? De YouTube, ¿cierto? De GitHub, Slack, inclusive, digamos, hasta usted que está, ¿cierto? Digamos, por acá, pues, ¿cierto? Que entra a campus virtual, ¿cierto? Y simplemente entra ahí a los cursos, ¿cierto? Eso también es un software como servicio. ¿Cierto? Pues digamos que también se maneja, pues, con la plataforma, pero digamos que actualmente, ¿cierto? Digamos, usted accede, ¿cierto? Allí, ¿cierto? Y tiene, digamos, ¿cierto? El curso disponible, ¿cierto? Digamos, si usted nada más requiere simplemente conectarse desde un navegador, ¿cierto? Y ya, digamos, está por allí dispuesto, ¿cierto? Eso para que usted lo use. Ahora, Platform as a Service, ¿cierto? Digamos que ya sería como el tema de que, pues, de una plataforma como servicio, estamos más pensado para programadores, para que puedan desplegar allí sus aplicaciones directamente, ¿cierto? En la nube, sin preocuparse mucho por la infraestructura, ¿cierto? Digamos que, pues, en cierta parte, eh, ¿cierto? Moodle también te ofrece, pues, como esta posibilidad, porque se puede personalizar, ¿cierto? Para que eh, se le pueda programar, se pueda, digamos, customizar, personalizar, ¿cierto? Con otras aplicaciones, digamos, o con otras herramientas, ¿cierto? Directamente para que usted pueda verla, ¿cierto? Como estudiante, proceso es transparente, ¿cierto? Digamos, ya eso viene más desde la parte de programación. Y infraestructura como servicio, ¿cierto? Digamos que es el nivel más alto y está dirigido a arquitectos de soluciones, ¿cierto? O sea, si una empresa requiere una infraestructura que sea muy compleja, ¿cierto? Que incluye, digamos, transmisión de video, que te incluya también correo electrónico, backup de archivos, digamos que también haya como un análisis de datos, ¿cierto? Digamos que, eh, ¿cierto? Puede usarse como esos servicios de la nube para construirse a medida, ¿cierto? Digamos que según lo que yo requiera, yo lo puedo alquilar, ¿cierto? Lo puedo comprar, ¿cierto? Digamos, y yo puedo, digamos, ahí obviamente customizarlo, ¿cierto? ¿Quién puede, digamos, hacer eso? Por ejemplo, ¿cierto? Empresas como Amazon Web Service, como GCP, como Azure, ¿cierto? Digamos, también ofrecen como ese tipo de servicios, pues, como tal, en la nube.
Eh, listo. ¿Cierto? Digamos que por acá, entonces, ¿cierto? Esto lo voy a decir, pues, como, bueno, vamos a dar, pues, como está por acá, les voy a mostrar un ejemplo del software como servicio, o sea, del SaaS, software as a service, ¿cierto? Para que terminemos por acá puntualmente, ¿cierto? ¿Cómo sería esta partecita? Miremosla por acá, ¿cierto? Miren por acá. Cierto, es un ejemplo entonces de lo que sería software como servicio. Esta es una plataforma de una herramienta, una solución de Lenovo que se llama Lenovo Device Intelligence. Lenovo, ¿cierto? Es una empresa que, como cierto, ustedes saben, ella fabrica equipos de cómputo, pero también ¿cierto? Está apuntando muy fuertemente al software. En este caso, ¿cierto? Esta empresa, ¿cierto? Lenovo, como también ¿cierto? Le vende equipos de empresas grandes como Bancolombia, a clínicas, a universidades, le dice, venga, ¿cierto? Yo también adicional le vendo, ¿cierto? Ese software en su equipo, que en este caso, como ¿cierto? Por acá, ustedes pueden ver, ¿cierto? Es un software que se dedica a predecir, o sea, ¿cierto? La predictibilidad. Entonces, aquí en ese sentido, ¿cierto? Digamos, ¿cierto? Que esas grandes compañías, como bancos, clínicas, universidades, todas tienen un área de TI, un área de tecnología de la información, ¿cierto? Es el área que se dedica, ¿cierto? A poder brindar ese soporte en cuanto a tecnología a toda esa empresa, ¿cierto? Llámese el banco, la clínica, la universidad, ¿cierto? Entonces, digamos que por acá, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a, ¿cierto? Colocarlo con el caso, digamos, de qué sé yo, ¿cierto? De la clínica, ¿cierto? La clínica CES, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Cierto? La clínica CES, ¿cierto? Digamos, tiene sus equipos, su área de TI, ¿cierto? Compra como tal ese software como servicio, el área de TI, o sea, el área de tecnología de la información. Esa gente, ¿cierto? Digamos, acá, ¿cierto? Lo que hace es, ¿cierto? Que instalan un agente, ¿cierto? Como decir, instalan un servicio en esos equipos que tengan de la clínica y pueden verlos todos, ¿cierto? Pueden ver ahí, ¿cierto? Todos como tal, todos los dispositivos acá, ¿cierto? En esta plataforma directamente. Los pueden ver todos. Y listo, ¿cierto? Esta herramienta les va a ayudar a predecir, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué equipos están fallando? ¿Cierto? ¿Cuáles están en línea? ¿Cuáles no? ¿Cierto? ¿Por qué van a fallar? ¿Cierto? Me entrega unos errores, ay, ¿cierto? Digamos, ¿cierto? ¿Cuáles son las aplicaciones que están fallando más en los equipos? ¿Por qué? ¿Cuándo fue el último error que se detectó? ¿Cierto? En las baterías, ¿cierto? Digamos, ¿qué equipos requieren que se les cambie la batería? ¿Cierto? O las unidades de almacenamiento, ¿cierto? Si tienen, digamos, disponible, como decir, que le actualice el firmware a esos equipos, te puede sacar informes, ¿cierto? Digamos, tú puedes tener unos tickets de soporte, te puedes sacar esta información y luego, digamos, ya tú puedes colocarla como en otra aplicación que tenga como tal el área de TI, ¿cierto? Digamos que por acá me van a entregar el estado de salud de mis equipos, cuáles son los que más fallan, los que van a fallar más, ¿cierto? Los sistemas que se encuentran más afectados, el rendimiento en cuanto a las aplicaciones, como les venía por acá diciendo. Todo eso lo puede hacer, ¿cierto? Digamos, ese área de TI y predecir con tiempo, porque, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes se han dado cuenta de que, ¿cierto? Digamos, hoy por hoy, pues hay empresas que requieren que los servicios estén dados de alta todo el tiempo, ¿cierto? Si una compañía, como una clínica en este caso, ¿cierto? Se le cae el sistema, ¿qué pasa? ¿Cierto? Como pasa muchísimas veces cuando uno va, por, digamos, ¿cierto? A un servicio pues, de urgencias que se cayó el sistema, ¿cierto? Que son usuarios que dejan de atender, ¿cierto? ¿Y por qué no? ¿Cierto? También hay gente que se puede poner en riesgo sus vidas, ¿cierto? Si se dejan de atender porque no hay sistema. Por eso, digamos, es importante que, digamos, ¿cierto? Obviamente estén al tanto, ¿cierto? De cómo están los equipos para que, ¿cierto? Si va a haber algún fallo o se ha presentado un fallo, se pueda rápidamente restablecer, ¿cierto? Este tipo de herramienta, que es un software de predictibilidad, lo entrega Lenovo en los equipos, ¿cierto? Y es un software como servicio, o sea, sin importar la gente dónde esté, simplemente se conecta a la plataforma, ¡pum! ¿Cierto? Y entra y puede ver cómo está, ¿cierto? Todo esto ejemplo, por acá, ¿cierto? Absolute, ¿cierto? Que es Absolute. ¿Cierto? Absolute es una compañía que es parte de Lenovo, ¿cierto? Que digamos hoy por hoy, ella, digamos, ¿cierto? Tiene pues como convenio con muchos fabricantes, con Dell, con Hewlett Packard, ¿cierto? Con Lenovo, con Asus, ¿cierto? Y ella instala un chip, ¿cierto? Dentro de la placa madre de esos equipos de cómputo, ¿cierto? Y que puntualmente, ¿cierto? Digamos, ¿cierto? Ese chip, ¿cierto? Digamos que ya viene allí, pues, de fábrica, ¿cierto? Hace que, ¿cierto? Ya luego cuando venda, ¿cierto? Ese software como servicio, ¿cierto? Digamos, usted pueda, digamos, ¿cierto? Puntualmente por acá, en este caso de Absolute, pueda, digamos, administrar, ¿cierto? Esos equipos de cómputo, ¿cierto? Pueda crearles unas reglas. Por ejemplo, ¿cierto? Una empresa, ¿cierto? Que digamos, ¿cierto? Esté dedicada aquí, qué sé yo, que tengamos una empresa, ¿cierto? Que en ese caso, ¿cierto? Sea, digamos que
haga, ¿cierto? Fabrique ropa y la comercialice a otros países, ¿cierto? Digamos, si tiene un área, ¿cierto? De mercado muy grande, ¿cierto? Esos equipos que la empresa quizás le da, ¿cierto? A su usuario de mercadeo, ¿cierto? Y que, digamos, ¿cierto? Él se mueve también, pues, para otras partes, ¿cierto? Que está en su casa, ¿cierto? Que para otras partes él también puede crearle reglas para que venga, no, ¿cierto? Este equipo, ¿cierto? Solamente se pueden instalar estos software, ¿cierto? Si usted como tal, ¿cierto? Digamos, sale, ¿cierto? Con su equipo de este área geográfica, esto le envía una alerta, venga, ¿cierto? Esta persona porque está, ¿cierto? Fuera, ¿cierto? Si digamos realmente, ¿cierto? Su área de cobertura es esta otra, ¿cierto? Si ese equipo intentan cambiar el disco duro, se le moviliza, ¿cierto? Digamos, tiene, o sea, puede crear unas políticas y unas reglas, ¿cierto? Para permitir que ese equipo sea 100% seguro, ¿cierto? Y que tenga como una resiliencia, digamos, frente a, pues, ¿cierto? Como decir, a ciertos datos. También pueden mirar inclusive, venga, ¿cierto? En este equipo, ¿cierto? Que es de la empresa me están guardando unos datos que son sensibles, ¿cierto? Y yo como administrador de TI puedo borrarlos, ¿cierto? Puedo guardarlos, puedo, ¿cierto? Digamos, extraerlos, ¿cierto? Así, digamos que también es algo, pues, como de control. O, ¿por qué no? ¿Cierto? Digamos, esta otra. ¿Cierto? Que si, digamos, de Shure MD, ¿cierto? Que es también otra empresa como tal que es partner de Lenovo, ¿cierto? Que, digamos, se encarga de la gestión de dispositivos, ¿cierto? Gestión de dispositivos como celulares, ¿cierto? Pues como máquinas virtuales, ¿cierto? Y también, digamos, como decir, equipos de cómputo para poder también, digamos, ¿cierto? Pues como, pues por decir, digamos, las empresas, ¿cierto? Muchas están optando por la opción de que le dan a sus trabajadores sus equipos, o por qué no, ¿cierto? Digamos que si yo soy una empresa, ¿cierto? Que tengo mucha gente que se trabaja, digamos, de una manera, así en la calle, por ejemplo, ¿cierto? Que, digamos, hacen encuestas, ¿cierto? Que, digamos, visitan clientes, por ejemplo, ¿cierto? Y el trabajador tiene su mismo celular, ¿cierto? Digamos, pero pues accede a los recursos de la empresa, ¿cierto? Mientras esté allí conectado, ¿cierto? Yo puedo como empresa decirle, venga, ¿cierto? Si usted está conectado por acá a esta VPN, ¿cierto? Que es de la empresa, ¿cierto? Mientras esté conectado a esta VPN, ¿cierto? Usted puede ver solamente, ¿cierto? Estas páginas, ¿cierto? ¿Cierto? O como se accede como tal a este, o sea, desde su dispositivo, ¿cierto? A estos recursos, ¿cierto? Y yo, digamos, como tal, a crearle reglas para que usted nada más pueda, ¿cierto? Digamos, tener internet para redes sociales y todo eso a partir de cierta hora. Las políticas como tal también, ¿cierto? Se crean por acá, ¿cierto? Y se usan como software como servicio. Listo, ¿cierto? O por ejemplo por acá, ¿por qué no? ¿Cierto? Digamos, también puede tener otra aplicación, bueno, digamos, ¿cierto? Que en este caso, pues, aunque por acá no me está cargando directamente, ¿cierto? Que también pueda, ¿cierto? Hasta ser borrados, ¿cierto? Decir, pues, ¿cierto? Como decir, formateos de ciertos equipos de cómputo también, de una manera, ¿cierto? Digamos, pues, como software, como servicio también. Bueno. Ya digamos hasta por acá. Esta sería, ya digamos, como decir la parte, pues, como de valor agregado al tema como tal de la clase, ¿cierto? Que pues les quería como tal acá a ustedes brindar, ¿cierto? Esto hace parte de en sí de la semana número 2, ¿cierto? De la semana número 2. Eh, para la semana número 3, que es la que ya comienza a partir del lunes, ¿cierto? Yo les voy a agregar un videito que pueda complementar con el tema, ¿cierto? Que ya está, pues que obviamente se va a cargar en la semana, ¿cierto? Y que sea, digamos, algo más actualizado respecto al Big Data, ¿cierto? Al Machine Learning. Listo. Para que, digamos, obviamente ya el próximo sábado, que sería entonces 22, ¿cierto? Arranquemos, digamos, a ver, en estas sesiones de los sábados, ya lo que viene, o sea, como decir, digamos, por adelantado, ¿cierto? Digamos que ya cada sábado veamos ese contenido de la siguiente semana, ¿cierto? Y que yo se pueda arrancar, ¿cierto? Como con un tema, ¿cierto? Mucho más fresco, más actualizado la siguiente semana, ¿cierto? Y ya ve usted el video, ¿cierto? Que yo vaya a cargar allí en la plataforma, sea simplemente complementario. Pero que el tema principal lo vemos acá en esta sesión. Listo. Hasta acá, ¿cierto? Iría esta parte de sesión de tema, ¿cierto? A partir de este momento, ¿cierto? Digamos, ya sería el tema de asesoría, ¿cierto? Si, digamos, usted no se requiere quedar porque ya tiene todo muy claro lo que usted va a hacer, ¿cierto? Que tiene que terminar, ¿cierto? Digamos que ya podría, pues, acá concluir. Bueno, pues obviamente hay una parte que sí me faltó, ¿cierto? Y es, pues, mostrarles, ¿cierto? Las semanadas, por acá se lo voy a compartir rápidamente, ¿cierto? Para que ya podamos concluir. Este es el taller virtual. Listo. Por acá entonces se los voy a mostrar para que ustedes puedan verlo rápidamente. Entonces voy por acá a intentar responderlo. Son 12 preguntas. Mire, entonces mire por acá. Hay unas que son, ¿cierto? Abiertas. Por ejemplo, esta, ¿cierto? Que te preguntan que si recomendable usar este disco duro o un estado sólido. ¿Cierto? Acá tú lo vas a justificar, ¿cierto? Porque obviamente, ¿cierto? Pues viendo también el video de la semana, ¿cierto? Acá.
de selección múltiple corresponde a una fuente primaria y usted tiene que seleccionar cuál es una fuente primaria. Si esta otra, ¿cierto? Si esta, o sea, saxofón es B, ¿cierto? Si esta que es D, ¿cierto? O si esta que es D. Listo. Acá se introduce un tipo de almacenamiento de datos y escríbelo. Excepto eso en el video está puntualmente. Y si no, también usted saque la diapositiva por aparte y mire, bueno, es cierto, en qué página de la diapositiva me está preguntando por un tipo de almacenamiento de datos. Listo. Por un tipo, ¿cierto? Si es almacenamiento de archivos, de bloque, bueno, cierto, mire cuál, para que digamos usted no se confunda de pregunta y responda a lo que le estén preguntando directamente. Por ejemplo, acá. En la gestión de almacenamiento de la información, oiga, hay una diapositiva, hay una parte de, ¿cierto? El video que está cargado en la semana donde yo explico los cuatro tipos, ¿cierto? O los cuatro parámetros para la gestión de almacenamiento de información, ¿cierto? Y hay gente que muchas veces no ve los videos y no ve el contenido y responde cualquier, o sea, responde lo que ellos piensan que es lo, o sea, lo de ellos. Y ahí sí la pregunta estaría mal respuesta. ¿Por qué? Porque si, digamos, hay cuatro parámetros que ya están dados, ¿cierto? O sea, no se ponga como tal a inventarlos, ¿cierto? Revise dónde sale ese tipo de información que siempre todo lo que por acá se pregunta es porque ya se ha dado en el tema de la clase. Listo. Acá, ¿cierto? Las cuatro preguntitas, ¿cierto? Seleccione, ¿cierto? Una fuente de información local e internacional. Usted, ¿cierto? Digamos por acá, según el video de la clase, usted va, ¿cierto? Va a marcar cuáles corresponde con estas dos. Listo, selección múltiple. Acá en esta, ¿cierto? ¿Cuál es el ciclo de la información? De acuerdo a lo que usted va a ver en el video, ¿cuál sería el ciclo? ¿Cuál es el orden en que se va esa información? Pregunta 7. Si te encuentras, ¿cierto? Digamos, por acá, ¿en qué situaciones de la vida real es más aconsejable hacer un tratamiento de formación que sea manual, mecánico y uno automático? Coloque un ejemplo para cada uno. Y también, digamos, explica cuáles son esos tipos de almacenamiento, ¿cierto? Los mismos dispositivos de almacenamiento que contemplan las empresas. Ya tiene usted uno con lo que yo le acabo de mencionar, Cloud Computing, ¿cierto? ¿Y cuál es la preferencia? Créame, ¿cierto? Si usted está acá conectado, ese Cloud Computing, ¿cierto? Hoy por hoy las empresas está bien. Digamos, muchas también, ¿cierto? Digamos, hacen backups en sus discos duros, pero muchas, digamos, tienen también, digamos, como decir, nubes privadas, ¿cierto? Y digamos, obviamente, pues usan esas nubes privadas para poder almacenar ahí la información. Listo. Y última tandita de preguntas, ¿cierto? ¿Qué métodos de tratamiento de información existen? ¿Cierto? Son tres puntuales. ¿Cuál propondría para que usted se desempeñe a futuro? ¿Cierto? Según los que usted vea, ¿cierto? Se mira cuál hace más sentido. Si el manual, si el mecánico o si el automático. ¿Y por qué? Y listo. ¿Cierto? Que define que es almacenamiento de datos. También por acá está muy bien definido, ¿cierto? En el contenido de la semana, ¿cierto? ¿Cuál de todas estas es una tipo de una fuente de información privada? ¿Cierto? Usted por acá la va a mirar y, ¿cierto? Va a seleccionar. O Prezi, ¿cierto? Este reglamento interno de trabajo, ¿cierto? Este Google Académico o reseñas de una película. Listo, usted por acá selecciona. Y finalmente, ¿cierto? ¿Qué tipo de dispositivo se puede comenzar a emplear como memoria RAM con capacidad, Mire por acá cuál es, la selecciona y acabo. ¿Cierto? Realmente la encuesta no es complicada. Entonces aquí hay una de selección múltiple que usted, ¿cierto? Digamos, si mira como tal el contenido que tiene quizás al lado, ¿cierto? Digamos también, pues el PDF lo puede responder de una manera muy fácil, muy rápida. Listo. Ahora sí, ¿cierto? Esto sería todo, pues, lo de la clase, pues, ¿cierto? Que yo les quería a ustedes como acá compartir, ¿cierto? Si alguien, digamos, no tiene ninguna duda, pregunta o inquietud, digamos, ya podría, ¿cierto? Dedicarse como a hacer el resto de la actividad, ¿cierto? Sus actividades con tranquilidad, ¿cierto? Si alguien requiere quedarse, yo como yo uso por acá voy a permanecer, ¿cierto? Y me quedaría, pues, como para poderle asesorar, ¿cierto? Guiar en lo que, pues, respecte. Listo. Gracias, profe. Listo, igualmente que estén bien. Profe, muchas gracias. Para mí todo muy claro. Listo. Ya. Hasta Ah, perfecto, luego. Laura, listo, que estés bien. Ok, listo. Hasta luego. Profe, mil gracias, que esté muy bien. Listo, que estés bien. Listo, hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Listo, Sangra, que estés bien. Hasta luego.
Muchas gracias, profe. Listo, hasta luego, Paula, hasta luego, Mailet.